Agradezco la invitación que me hace la asociación y también el contacto fue por el doctor Lezana. Con él trabajamos ampliamente en conjunto a los pacientes en fibrosis quística en el Hospital Infantil de México y les quiero compartir parte de nuestra experiencia. Muchas veces el tratamiento de rehabilitación lo voy a llamar así porque realmente la parte de fisioterapia solamente es una parte de todo el manejo en conjunto de rehabilitación. Muchas veces tenemos muchas dudas o muchas veces tampoco se le da la importancia debida. Entonces, la finalidad de esta plática es compartirles la experiencia que tenemos en el Hospital Infantil de México y nuestro programa de rehabilitación en cuanto a fibrosis quística se basa en las guías internacionales de la Academia Americana de Fibrosis Quística. Entonces, no es que en un hospital hagamos una cosa, en otro tengan su propio programa, sino que nos tenemos que basar en normas internacionales y en el Hospital Infantil de México así lo hacemos. Entonces les voy a mostrar un panorama completo del manejo de rehabilitación, que obviamente incluye lo que es la fisioterapia pulmonar, que es creo que de lo que más conocen como personas que tienen contacto con pacientes con fibrosis quística. Entonces voy a dar una pequeña introducción para justificar el manejo de rehabilitación en fibrosis quística. Después vamos a ver las diferentes partes que se compone el programa de rehabilitación. Para empezar, ya sabemos y les han hablado, creo, ampliamente en las páginas pasadas, todas las consecuencias que tiene la fibrosis quística y a lo que nos puede llevar, sobre todo a los pacientes que la padecen, obviamente, pero también la padecemos, pues obviamente los médicos que estamos en contacto con este tipo de pacientes y ustedes como padres o familiares de los pacientes. Ya sabemos que la fibrosis quística nos lleva a un deterioro respiratorio. ¿Qué nos interesa valorar en cuanto a rehabilitación? Obviamente por todos los cambios que hay, sobre todo las infecciones y después las colonizaciones permanentes, sobre todo Pseudomonas, hay una disminución de la superficie de intercambio, donde también da muchos problemas es en la acumulación de secreciones y obviamente esto a largo plazo, si se descuida al paciente o dejamos avanzar la enfermedad, pues hay grandes consecuencias en el tejido pulmonar y esto es lo que nos complica mucho el panorama. Cuando hay todos estos cambios, tenemos primero un deterioro en la distensibilidad. El tórax funciona a base de músculos y estos músculos favorecen tanto a la expansión de los pulmones como a su vaciamiento para su correcto manejo. Si empieza a haber cambios crónicos en fibrosis quística, tenemos la disminución en esta propiedad y parte del manejo de rehabilitación es retrasar lo máximo posible esta alteración. Todo esto nos va a generar alteraciones en el reclutamiento de volumen y una de las principales consecuencias de esto es que si nos disminuye nuestra capacidad vital, pues tenemos mal manejo de secreciones. Si de antemano ya de por sí la fibrosis quística por las alteraciones en la glándula exócrina ya hay una alteración para sacar esas secreciones, si disminuimos los volúmenes que el pulmón debe manejar, se dificulta más este manejo de secreciones y obviamente tenemos una pérdida de superficie de intercambio, que es cuando nuestro paciente, pues en algunas ocasiones ya tiene necesidad de utilizar oxígeno. Entonces, con el manejo de rehabilitación queremos evitar todo esto y si no lo evitamos, retrasar la aparición de estas alteraciones o, en su caso, si ya las tenemos, que afecten lo menos posible la calidad de vida de nuestro paciente. Bueno, aquí se atoró un poco. No corre la presentación. No, es que no corre la presentación. Bueno, mientras vemos por qué no corre la presentación, vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene el parénquima pulmonar y que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un programa de rehabilitación. El programa de rehabilitación tenemos que especificar que no es una receta de cocina. Cada paciente tiene que tener su propio programa de rehabilitación. Habitualmente muchas veces, sobre todo en páginas de internet
o en otros tipos de cursos les venden toda una receta de cocina de todo lo que tiene que hacer su manejo de su paciente con fibrosis quística. Hay que tener cuidado en esto, porque sabemos que la fibrosis quística, dependiendo de la etapa en que esté o el número de exacerbaciones que han tenido o al grupo de riesgo al que pertenezca su paciente, que el doctor Lezana ya les habló mucho de esto, puede tener alteraciones muy diferentes. Por ejemplo, nosotros antes de implementar un programa de rehabilitación pulmonar, siempre checamos una tomografía de alta resolución con ventana pulmonar. ¿Por qué? Ustedes saben que la fibrosis quística, entre más avance, más exacerbaciones haya tenido, el pulmón o el tejido o el parénquima pulmonar va a cambiar. Muchas veces pueden aparecer bronquiectasias. Siempre hay que valorar a nuestro paciente de manera individual, porque no todos son iguales y obviamente merecen un tratamiento individualizado. Siempre hay que ver que no tengan bronquiectasias, lo que ya habíamos comentado. Las bronquiectasias muchas veces, dependiendo del tamaño y del número que tenga nuestro paciente, contraindican ciertas técnicas de fisioterapia pulmonar. Por ejemplo, si yo no valoro esto como médico, por eso siempre es importante que nuestro paciente, antes de enviarlo con un fisioterapeuta, pase a valoración con un médico de rehabilitación pulmonar. El fisioterapeuta, si mi paciente tiene bronquiectasias en más de 10 o estas miden más de 1.5 centímetros y no se da cuenta el fisioterapeuta y lo pone a toser de manera forzada, en vez de beneficiarlo, lo va a perjudicar. Y es cuando tenemos alteraciones que han llegado pacientes con nosotros, dicen, es que le estaban haciendo la terapia y mi paciente se puso mal o se complicó durante la terapia. Y eso muchas veces se debe a que aunque ustedes crean que pues le están enseñando a toser o a sacar bien el airecito, todo eso puede repercutir de manera negativa en su paciente si no está indicada esa técnica. Entonces, por eso es importante valorarlos de manera inicial. Ahorita les voy a decir cuáles son los puntos básicos a valorar en los pacientes con fibrosis quística previo a la aplicación de un programa de rehabilitación. También tenemos que considerar que tiene obstrucción progresiva del flujo aéreo. Esto también varía de paciente a paciente. Esto es muy importante porque una de las partes, tal vez la más relevante de un programa de rehabilitación y a la que menos atención se le pone, es ejercicio aeróbico. En el ejercicio aeróbico necesitamos valorar qué tanto hay obstrucción en el flujo aéreo. ¿Por qué? Una cosa es valorar a nuestro paciente en reposo en el consultorio sentadito en nuestra mesa de exploración y otra cosa es ya verlo realizando un tipo de ejercicio. Muchos síntomas de la fibrosis quística o alteraciones pulmonares secundarias al daño que nos da la fibrosis quística en reposo no se manifiestan, pero en ejercicio los llegamos a presentar. Entonces también es importante que la valoración de nuestros pacientes sea una valoración dinámica, no solamente sentarlo, auscultarlo, ver a cuánto satura y se acabó, ya implementamos un programa. Ahorita les voy a platicar un poco de esto. Muchas veces también nuestros pacientes tienen hiperinsuflación. El pulmoncito, cuando está dañado, en pacientes con fibrosis quística, funciona muchas veces como una válvula. Puede entrar bien el aire, pero ya no sale bien. Y son pacientes que nada más a simple vista, cuando los empezamos a revisar en el consultorio, vemos que el tórax está como infladito. Entonces también en estos pacientes tenemos que tener cuidado con algunas técnicas de fisioterapia pulmonar. Y obviamente las infecciones respiratorias recurrentes, que el doctor Lezana ya le estuvo platicando de todo esto. Todo esto, si mi paciente presenta una o más de estas alteraciones, obviamente me va a impactar en el aumento de producción de secreciones respiratorias y en la broncoconstricción y que aumenten los requerimientos ventilatorios. Esto es muy importante también por este motivo. Muchas veces en reposo nuestro paciente no requiere oxígeno, pero durante el ejercicio sí va a requerir oxígeno. Como médicos tenemos que decidir previamente si mi paciente lo va a requerir o no. ¿Por qué? Si yo no le pongo esta indicación al fisioterapeuta y dice, bueno, el paciente no utiliza oxígeno, durante el ejercicio lo pone a trabajar y requería un suplemento de oxígeno durante el ejercicio, lo va a colapsar y volvemos a lo mismo, lo va a perjudicar en vez de beneficiarlo. Todas estas alteraciones a nivel ventilatorio, para ya no redundar un poquito más de lo que ya le hablaron en pláticas pasadas, nos lleva a una baja capacidad aeróbica y es lo que muchas veces nuestros pacientes, muchas veces no tan asociado al grado de daño pulmonar que tienen, son las preguntas vitales que les hacemos. ¿Qué tanto le falta el aire en actividades cotidianas o en actividades que requieren un mayor gasto energético? ¿Qué tanto presentan fatiga al realizar sus actividades cotidianas? Eso tal vez es el impacto más importante. Hay pacientes con fibrosis quística que es tanto su daño pulmonar que hasta lavarse el pelo, vestirse, desvestirse, ya les requiere mucho
esfuerzo y presentan falta de aire y fatiga al realizar esas actividades. Entonces, también la finalidad de un programa de rehabilitación es esto: aumentar la capacidad aeróbica. Yo siempre les explico qué es la capacidad aeróbica. En términos coloquiales es, el pulmón ya sabemos que es el que absorbe el oxígeno. Ese oxígeno que absorbe obviamente se tiene que llevar a todo el cuerpo y quien lo lleva es nuestro corazón. Entonces el corazón lleva ese oxígeno que absorbieron nuestros pulmones a los músculos y ese oxígeno se aprovecha en los músculos para realizar cualquier actividad que desempeñemos. Entonces, si una de estas partes falla, obviamente no voy a tener la suficiente energía para llevar a cabo mis actividades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Nos enfrentamos a fibrosis quística, su principal alteración es a nivel pulmonar y obviamente va a repercutir tarde o temprano en la absorción de este oxígeno. Si nosotros no tomamos en cuenta eso, vamos a hacer que el corazón empiece a compensar la función que no está haciendo mi pulmón. Entonces, muchas veces los pacientes no desaturan o no se sienten mal, no porque el pulmoncito esté funcionando bien, sino porque mi corazón empieza a compensar esa función. ¿Y cómo la compensa? Pues trabajando más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca. Si dejamos que esto persiste en nuestro paciente, pues después no solamente vamos a tener el pulmón dañado, sino también vamos a tener una cardiopatía o una enfermedad cardíaca, que también la finalidad de un programa de rehabilitación es evitar alteraciones cardíacas secundarias a un daño pulmonar. Y si ya tenemos lesionado pulmón y corazoncito, pues por más que una fisioterapeuta le esté poniendo ejercicio a nuestro paciente, no va a responder de manera adecuada porque no le va a llegar ese oxígeno, esa energía que requiere el músculo. Es un circuito bastante interesante, pero por eso es importante aplicar un programa completo de rehabilitación. Si solamente en rehabilitación creemos que es que nuestro paciente saque bien las secreciones, estamos perdiendo muchas cosas en nuestro paciente y le estamos quitando muchas ventajas. Y también lo importante, el trabajar la capacidad aeróbica de un paciente o función en conjunto que tiene el pulmón, corazón y los músculos es tan importante que si nosotros lo mejoramos en nuestro paciente, aumenta mucho su calidad de vida, disminuye las exacerbaciones que pueda tener nuestro paciente por la enfermedad, o si las llega a tener y está hospitalizado, se ha visto en estudios que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, siempre y cuando se trabaje de manera completa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como equipo de rehabilitación, tanto a nivel médico como a nivel de fisioterapeutas? Pues evitar la disnea y fatiga fácil de nuestro paciente y evitar que, si ya tenemos una alteración pulmonar, esta alteración no vaya a dañar o a forzar otros órganos o sistemas. ¿Qué hacemos en la valoración clínica antes de implementar un programa de rehabilitación? Primero vemos patrones respiratorios, analizamos músculos en sus pacientes. Finalmente, los pulmoncitos dependen de los músculos que tenemos en el tórax, tanto para meter como sacar el aire. Siempre valoramos dos músculos principales. Primero, el diafragma, el músculo grande que separa el tórax con el abdomen. El diafragma tal vez es el principal músculo respiratorio. Cuando nosotros metemos aire, el diafragma tiene que descender para permitir que los alvéolos o las bolsas de aire del pulmón se inflen de manera adecuada. Y a la inversa, cuando sacamos el aire, el diafragma tiene que ascender para permitir que saquemos toda esa cantidad de aire o parte del aire que metemos. Los pacientes con fibrosis quística empiezan a presentar alteraciones a nivel del diafragma. Muchas veces hacen respiraciones muy superficiales. El problema de estas respiraciones superficiales es que me gastan mucha energía. ¿Por qué? En pacientes mayores de 7 años, el diafragma gasta energía para descender, pero para sacar el aire o para ascender, ya no tiene que gastar energía, es como un resorte, estiramos el resorte y si lo soltamos, solito vuelve a su posición, sin que nosotros lo hayamos regresado. Así tiene que funcionar el diafragma, pero si el diafragma no desciende bien, de antemano, después no va a ascender bien. Entonces el paciente se va a forzar a que para sacar el aire tiene que gastar energía que no debería de estar gastando. Y una de las finalidades en cualquier enfermedad pulmonar es el ahorro energético. Entonces, ¿cuál es la primera manera en que ahorramos energía? Utilizando bien los músculos. ¿Por qué? El diafragma habitualmente gasta el 10% de toda la energía del cuerpo en reposo. Para respirar gastamos esa cantidad de energía. Si mi paciente no respira bien, gasta 30%, es decir, se triplica el gasto energético. Y no me conviene que se triplique el gasto energético en un paciente con una enfermedad pulmonar porque esa energía la va a requerir para otras actividades. Y yo se la estoy robando nada más para que pueda respirar bien. Entonces también por eso es importante la valoración pulmonar. Otro músculo que analizamos en nuestro paciente con fibrosis quística son los intercostales o los músculos chiquitos que están entre las costillas.
costillas. Estos músculos obviamente cuando metemos aire se tienen que separar o expandir y cuando los sacamos se tienen que estrechar un poco. También estos músculos llegan a fallar. Esto es importante porque esto nos marca si tenemos que dar un entrenamiento muscular a mi paciente o no. No a todos los pacientes les damos entrenamiento muscular, si no estaríamos gastando energía en un paciente que respira bien. Pero es muy importante analizar si mi paciente utiliza o no bien sus músculos respiratorios. También esto nos engloba a que muchas veces se comete el error de fortalecer músculos accesorios de la respiración. Muchas veces otro personal de salud dice, bueno, no funciona bien diafragma, intercostales, en vez de ponerlos a trabajar bien, pues vamos a trabajar otros músculos para que compensen esa función. También eso es un gran error. Trabajar músculos accesorios de la respiración no es adecuado. ¿Por qué? Estamos gastando mucho más energía y volvemos. Una de las finalidades de un programa de rehabilitación en paciente pulmonar es ahorrar energía. Entonces es muy importante que la valoración médica tenga en cuenta los músculos. La auscultación es importantísima, nos dice si nuestro paciente ya llega a tener alguna alteración a nivel pulmonar, si nuestro paciente qué tanto está acumulando de secreciones y sobre todo qué también mete el aire y qué también saca el aire, porque hay técnicas tanto para meter aire como sacarlo y la auscultación nos permite saber qué tipo de técnicas se pueden implementar en nuestros pacientes. La saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca van de la mano y vean, les pongo que la valoramos en reposo y en actividades submáximas. Les digo, un paciente se comporta muy diferente si yo lo siento nada más en la mesa de exploración y le tomo la saturación a que si lo pongo a hacer sentadillas durante 1 minuto, que es una actividad submáxima. Tal vez en reposo la saturación esté en 92 y mi frecuencia cardíaca sea normal, pero cuando yo lo pongo a hacer un ejercicio submáximo y lo estoy monitorizando, mi saturación puede bajar muchísimo y no se puede recuperar. Ahí ya me está marcando que el pulmoncito ya está fallando. Aunque en reposo no falla porque está saturando bien, en la actividad física ya está fallando. ¿Y qué encontramos muchas veces? Pues que la saturación está en 82%, tarda en recuperarse y mi corazón ya se aceleró tal vez a 120, 140 latidos por minuto, dependiendo de la edad de mi paciente, porque está compensando esa falta de función pulmonar. Y si yo no me doy cuenta de eso en el consultorio, aunque mi paciente en ese momento me diga, no me falta el aire y no me fatigo, a largo plazo sí lo va a hacer. Y cuando ya me lo manifieste mi paciente ya va a ser tarde porque lo más seguro es que ya tenga afectación a nivel cardíaco cuando lo pude haber evitado. Entonces es muy importante que a nuestros pacientes siempre los valoremos en el consultorio, les digo, tanto en reposo como posterior a una actividad submáxima. Cuando ya el paciente tiene daño pulmonar, también monitorizamos lo que es el dióxido de carbono. Si hay daño pulmonar, así como mi pulmón ya no puede absorber bien oxígeno, tampoco puede sacar bien ese gas malo, que le conocemos así, que es el dióxido de carbono. Y muchas veces el dióxido de carbono también me va a poner límites para mi ejercicio si ya lo está reteniendo mi paciente, o inclusive me va a guiar a qué tan dañado está el pulmón y si requiere algún tipo de apoyo ventilatorio. Valoramos habitualmente, y esto ya no es tanto en el consultorio, con 2 pruebas muy sencillas. Una se llama caminata de 6 minutos. La caminata de 6 minutos es lo más fácil que podemos hacer y no requiere grandes recursos. Ponemos a nuestros pacientes a una distancia de 30 metros a darle vueltas y vueltas a esa distancia de 30 metros, marcadas con 2 conos, lo más rápido que pueda. Durante esa caminata estamos monitorizando saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tomamos tensión arterial antes, después de la prueba y algunos minutos también terminando la prueba. Y eso me orienta a mí como médico qué también funcionan los pulmones durante el ejercicio y qué tanto mi corazón está compensando o no esa función de los pulmones. Y les digo, esto también es importante porque la parte principal de un programa de rehabilitación en fibrosis quística no es enseñarle a sacar secreciones a mi paciente, es el ejercicio aeróbico, así lo marcan las guías internacionales. Y les comento, desafortunadamente, es a la parte que menos se le toma atención en los programas de rehabilitación. Y bueno, si ya tenemos toda la tecnología o un buen equipo a nivel hospitalario, los valoramos y lo idealmente es que sea con esta prueba de ejercicio cardiopulmonar. Esta prueba de ejercicio cardiopulmonar se hace en un laboratorio de fisiología pulmonar. No cualquier hospital tiene este equipo, nosotros sí lo tenemos y el doctor Lezana nos apoya mucho en este aspecto, él es el experto en esto y también nos permite valorar a nuestro paciente de manera adecuada y saber qué tanto le puedo exigir en un programa de ejercicio sin colapsarlo. Y ya sé que voy a ser muy redundante en esto, pero cualquier programa de rehabilitación que no se implemente bien,
muchas veces en vez de beneficiar a mi paciente lo va a perjudicar y lo que menos quiero es eso. Obviamente nada más quiero resultados positivos. Entonces, lo que queremos es evitar que este tipo de pacientes que ya tienen bronquiectasias, fibrosis pulmonar, les apliquen una receta de cocina y no los vayan a colapsar y en vez de ayudarlos, perjudicarlos. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto lo que consiste un programa completo de rehabilitación pulmonar. Yo les voy a decir pautas generales, les digo, dependiendo de la valoración de mi paciente, si se aplica todo el programa o algunas cosas están contraindicadas. Entonces, vamos a empezar por la parte más conocida. Un programa de rehabilitación pulmonar se divide en 3 partes: fisioterapia pulmonar, ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. El porcentaje de tiempo en que se deben de llevar a cabo estas actividades de un 100% de un programa de rehabilitación es: fisioterapia pulmonar me abarca solamente el 20% de mi programa de rehabilitación, ejercicio aeróbico 70% y ejercicio anaeróbico 10%. Entonces, dándonos cuenta de este porcentaje, vemos que tiene más importancia o que debo de trabajar más: el ejercicio aeróbico. Y les digo, desafortunadamente es el que menos se trabaja o el que más se descuidan mis pacientes con fibrosis quística. Entonces, vamos a empezar. Primera parte, fisioterapia pulmonar, que les digo, tal vez es la parte más conocida de rehabilitación en cuanto a los pacientes con fibrosis quística. El principal objetivo de todas las técnicas de fisioterapia pulmonar es higiene bronquial, ¿no? O ayudarle a mi paciente a sacar secreciones. En eso estamos de acuerdo. Tenemos 2 tipos de técnicas: las manuales, que las manejan los fisioterapeutas, y las instrumentadas, que tienen que estar indicadas por un médico y supervisadas por el médico. Muchas veces creemos que los fisioterapeutas son médicos. No es así. Son licenciados, pero tienen una preparación muy diferente a los médicos. Entonces, aquí también es muy importante que el fisioterapeuta realice su parte y el médico también realice su papel. Ninguna función se tiene que sobreponer. Entonces, el fisioterapeuta, ¿en qué nos va a ayudar? En hacer técnicas de fisioterapia pulmonar. Las técnicas de fisioterapia pulmonar las podemos dividir en técnicas de bajo flujo y alto flujo. Ambas técnicas se tienen que utilizar en mi paciente con fibrosis quística. Las técnicas de bajo flujo, ahorita las vamos a analizar un poco más con detalle, es expiración lenta total con glotis abierta y drenaje autógeno. Son las principales. Dependiendo si estamos considerando escuela francesa o americana, pueden variar un poco las técnicas, pero eso ya es un aspecto secundario. Y las técnicas de alto flujo son técnicas de expiración forzada y técnicas de tos, que puede ser asistida o dirigida. Les digo, ambas se utilizan en pacientes con fibrosis quística. También ustedes van a encontrar que tenemos que hacer técnicas de drenaje de secreciones bronquiales. Aquí las que más se utilizan es la vibración manual. El drenaje postural tiene sus peros. El drenaje postural nunca se va a utilizar en niños menores de 7 años. Hay que tener mucho cuidado. El pulmoncito a nivel funcional y también a nivel estructural es muy diferente antes de los 7 años que después de los 7 años. Si yo implemento una técnica no es adecuada en un paciente menor a 7 años, lo voy a perjudicar. Entonces, por eso les digo, el drenaje postural tal vez es la técnica que debemos de cuidar un poco más y desafortunadamente es la que mandan como receta de cocina. Todos los pacientes, no me importa la edad ni condiciones pulmonares, se escucha que tiene secreciones, va el drenaje postural. Y en esta tenemos que tener mucha precaución. Y las instrumentadas, habitualmente utilizamos aparatos que nos permitan manejar una presión expiratoria positiva con un flúter. El más utilizado ahorita es el aeróbica, lo vamos a ver al final en qué momento se utiliza. Entonces, vamos a empezar con las técnicas de fisioterapia pulmonar. Algunas son imágenes, otras son videos. Los videos en el Hospital Infantil de México nos ayuda tanto la licenciada Alejandra Mena como la licenciada Rivero en llevar a cabo las técnicas de fisioterapia pulmonar. Ahorita les voy a decir las pautas principales. Entonces, la primera técnica que vimos que son de bajo flujo, es decir, que no me van a forzar a mi paciente a aumentar mucho volúmenes pulmonares y tampoco a sacar mucho aire durante la expiración, son estas. La primera es la expiración lenta total con glotis abierta, es lo que significan estas iniciales. Estas técnicas habitualmente se pueden hacer tanto acostado boca arriba, de lado como estamos viendo la imagen, o en sedestación inclusive, depende de las condiciones de nuestro paciente y de la edad que tenga. Entonces, en este caso ponemos a nuestro paciente en decúbito lateral y lo que está haciendo la fisioterapeuta es manejar 2 técnicas aquí combinadas. Una mano, aquí podemos observar que la tiene sobre las costillitas. Aquí lo que va a favorecer es la aspiración,
pero que la realizan los músculos intercostales. Y la otra mano, como podemos observar, está abajo de las costillas o subcostal. Ahí la terapeuta lo que va a favorecer es el ascenso del diafragma. Entonces, cuando mi paciente saca el aire, lo que hace la terapeuta es hacer una presión para que las costillas se puedan hundir, si así lo queremos ver, un poco más, y para que mi diafragma, como indica la flecha, se pueda ascender o pueda subir. Con esto, nuestra terapeuta asegura que la expiración sea con más volumen y más prolongada. Y eso nos favorece. ¿Por qué? ¿En qué momento sacamos las secreciones? Pues en la expiración o cuando sacamos el aire. Y ojo, algo muy importante, que es el segundo nombre de la técnica, es que la glotis esté abierta o el paciente tenga la boca abierta. Muchas veces cuando nuestro paciente no coopera bien, podemos poner una canulita que nos favorezca que la boca esté abierta. Pero lo ideal sería que no pongamos esta canulita y que mi paciente tenga la boca abierta para que no me ponga resistencia y el aire pueda salir en mayor cantidad y en mayor tiempo posible. Con esta técnica, aunque veamos que es muy sencilla, muchas veces cuesta mucho trabajo que el paciente la realice y a la fisioterapeuta le cuesta trabajo realizarla. Pero es una de las técnicas que si la utilizamos bien, las secreciones salen. Otra cosa importante de esto, hablando de estas técnicas, es que muchas veces pensamos que las técnicas de fisioterapia pulmonar son para despegar secreciones. No hay ninguna técnica para despegar secreciones. Las secreciones siempre están despegadas, aunque tenga fibrosis quística mi paciente. Lo único que hacemos con las técnicas de fisioterapia pulmonar es dirigir flujos de aire para que el mismo aire saque las secreciones o las aproxime, pero nunca despegamos secreciones. Por eso muchas veces ustedes pueden ver que sus pacientes lo están percutiendo y suena horrible una percusión y no sirve de gran cosa la percusión. Inclusive está contraindicada en pacientes con fibrosis quística. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en la mayoría de los hospitales? Pues pégale con tu mano o con mascarillas de oxígeno, inclusive se las dan para que saque las secreciones. Ni nos da beneficio y puede llegar a dañar más un pulmón que ya está dañado. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Y volvemos a lo mismo, no es que yo diga una cosa y alguien diga otra cosa, son normas internacionales que tenemos que seguir como médicos o como personal de salud. Otra técnica es el drenaje autógeno. En el drenaje autógeno, habitualmente la fisioterapeuta hace que dirija la salida del aire en nuestro paciente, hace que tenga una inspiración no tan profunda, porque son técnicas de bajo flujo, y que esa poca inspiración la pueda sacar. Ahora, otras técnicas son las de alto flujo. Ahorita las vamos a ver en video para que se vean más específicas. Es la tos. La tos puede ser tanto asistida como dirigida. También depende de la edad de mi paciente y qué tanto me coopere mi paciente y las condiciones en que estén los músculos de mi paciente. Por eso les digo, hay que individualizar el manejo. Independientemente de que la tos sea asistida o dirigida, la tos tiene 3 etapas que yo tengo que perseguir. 1, necesito primero, para tener una tos efectiva, necesito que tenga una buena inspiración o meter buena cantidad de aire. Si no tengo buena cantidad de aire, mi paciente no va a tener una buena tos. Aquí, ¿cuál es la valoración médica que hacemos? Tengo que valorar primero si mi paciente requiere una tos asistida o dirigida. ¿De qué depende? De pruebas de fisiología pulmonar. Muchos de sus pacientes, o parte de la valoración de sus pacientes, es que mandamos a hacer una espirometría. Y en la espirometría vemos un valor que es el FEP1 o el volumen expiratorio en el primer segundo. Si mi FEP1 es menor al 50% del esperado para mi paciente, no me va a hacer una tos efectiva y la tengo que dirigir. Si, al contrario, tengo una buena FEP1, la tos puede ser dirigida únicamente, dirigida si tiene mayor del 50% y asistida si tiene menor al 50%. Desde una espirometría me voy a dar cuenta de eso, por eso también es importante que el médico de rehabilitación tenga a la mano la espirometría del paciente para ver qué técnica es la más adecuada. O muchas veces cuando mi paciente ya tiene un poco más de avance en la enfermedad, también mandamos a hacer DLCO o difusión de dióxido de carbono. Si esta prueba tiene menor al 65% de lo esperado para mi paciente, también tengo que asistir la tos en vez de dirigirla. Entonces, desde esos detallitos, el médico se puede dar cuenta qué técnica de tos es la más adecuada para el paciente. La fisioterapeuta, ¿qué le va a enseñar al paciente? A tener una buena inspiración. Por eso luego ustedes ven que a sus pacientes les enseñan a meter el aire con respiración diafragmática. Les dicen que al meter el aire tienen que inflar la pancita. ¿Por qué? El inflar la pancita garantiza que el diafragma descendió y metemos buena cantidad de aire.
Al meter buena cantidad de aire, vean hacia dónde se dirigen las flechitas o el flujo de aire. Obviamente hacia adentro, me quita la resistencia que tiene mi vía aérea proximal y obviamente me llenan mis pulmoncitos de aire. Después de eso, lo que tenemos que hacer es ayudarle a hacer una compresión al paciente. Muchas veces el paciente lo hace solo y muchas veces la terapeuta tiene que guiar eso, por eso pone la mano a nivel subcostal. Y obviamente la compresión tiene que ser primero antero-posterior y más importante infero-superior, como lo señalan las flechitas. Eso hace que todo mi flujo expiratorio se dirija de las vías aéreas pequeñas hacia las grandes o las proximales y que obviamente mi paciente me ayude a vencer esta resistencia que voy a tener en la vía aérea superior. Y aquí ya la estamos venciendo con la expulsión. Si yo hago esto y vean cómo se maneja el diafragma, aquí ascendió, pero al hacer la tos ya asciende de manera más adecuada y me vence la resistencia de la vía aérea proximal, esa tos, que es un flujo de aire y que obviamente nos ayuda en el cuerpo, va a sacar la máxima cantidad de secreciones. Si yo no dirijo bien estas 3 etapas de mi tos, va a toser, pero con la garganta, como decimos habitualmente, y únicamente nos saca la flemita que tenía ya atrapada en la garganta y no toda la secreción que tiene a nivel pulmonar. Les digo, muchas veces consideramos que estas técnicas son muy sencillas o fáciles. La realidad es que no, y sobre todo en pacientes con fibrosis quística, que los empezamos a manejar pues en etapas muy tempranas de su vida. Aquí lo que está haciendo la licenciada, siempre los guían, siempre se les dan indicaciones verbales, es que meta bien el airecito, le está diciendo que haga una inspiración profunda, aquí está inspirando, y a la expiración la licenciada, vean la dirección que da la mano. Primero hace una compresión de anterior a posterior y después de inferior a superior. Y con esto garantiza que nuestro paciente tenga un buen flujo de aire expiratorio en mayor cantidad y en mayor tiempo y toda la secreción la aproxima. Entonces, les digo, aunque ustedes vean que son técnicas muy sencillas, sí requerimos que un fisioterapeuta que esté preparado en el aspecto pulmonar y a nuestros pacientes. Estamos hablando de paciente pediátrico. Un programa de rehabilitación como se está haciendo aquí con la licenciada Rivero a los 6 años. Antes de los 6 años de edad, como el paciente está pequeño, prácticamente todas las técnicas son asistidas o todas son pasivas, mejor dicho. Todas las tiene que hacer el fisioterapeuta. Pero a partir de los 6 años de edad, nuestro paciente ya nos coopera perfectamente para realizar todas las técnicas. Aquí, algo más que está implementado la licenciada Rivero y vean cómo tiene la boquita nuestro paciente, es que nuestro paciente no saque tan rápido el aire. Muchas veces, aunque la compresión sea adecuada, expulsamos el aire de manera acelerada. Y si lo expulsamos de manera acelerada, muchas veces no nos permite bien vaciar el pulmoncito de esas secreciones. Entonces, lo que aquí dirige la licenciada Rivero es una técnica que se llama con labios fruncidos, que de seguro también la han escuchado. Al sacar el aire con los labios fruncidos, lo saco más lento. Y aparte de sacarlo más lento, el fruncir el labio está transmitiendo cierta presión a la vía aérea de mi pulmoncito y permite algo que le llamamos ferulización, es decir, que mi vía aérea se mantenga abierta y que no se cierre, porque si se me cierra de manera prematura, pues se queda atrapado el airecito y por lo tanto las secreciones. Entonces es importante que la fisioterapeuta también dirija el tiempo en que sale el flujo de aire. Y les digo, en este video se observó cómo manipulaba la boquita el paciente. Otras técnicas, y esta es la expiración lenta prolongada con glotis abierta, obviamente aquí por las condiciones del paciente no se va a observar bien la boquita, pero la tiene abierta, son las técnicas de expiración dirigida. Las técnicas de expiración dirigida se combinan muchas veces con vibraciones. ¿Qué está haciendo nuestra terapeuta? Cuando saca el aire en nuestra paciente, dirige la salida de aire, hace una compresión de las costillitas y al mismo tiempo vibra su mano. ¿Por qué es tan importante esta vibración? A nivel fisiológico o en el aspecto normal del pulmoncito, tenemos 2 flujos de aire principal para sacar secreciones, un flujo turbulento y uno laminar. El turbulento está en las vías aéreas más pequeñas y revuelve todo, por eso se llama turbulento. Pero en las vías aéreas de mediano calibre hacia las más grandes, el flujo es laminar, se va dirigiendo, tiene una dirección. Si yo vibro a mi paciente como lo está haciendo la licenciada Rivero, lo que hago es favorecer ese flujo laminar. Y el flujo laminar, les digo, va de adentro hacia afuera o de las vías aéreas medianas a gran calibre y saca las secreciones o las dirige. Lo normal es que ese flujo laminar tiene una frecuencia que nosotros decimos que habitualmente es de 10 Hz. Si yo, en vez de vibrar a mi paciente, utilizo los vibradores mecánicos que venden, las arañitas, la arañita, aunque le pongan la más baja potencia, vibra 100 Hz.
De 100 Hz a 10 Hz la diferencia es abismal. ¿Y qué les decimos a nuestros pacientes? Si vibran con las cosas mecánicas o con los vibradores mecánicos, lo único que hacen es revolver la secreción. No la va a sacar porque me alteran todo mi flujo laminar. Y el paciente llega a sacar algo de secreción no por la vibración que le hizo la arañita, sino porque lo estuvieron cambiando de posición o moviendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. A nivel fisioterapéutico, lo que está indicado únicamente son las vibraciones, porque casi vibran igual o a la misma frecuencia que lo hace mi pulmoncito. Los vibradores mecánicos, les digo, por más bajito que le pongan, lo menos son 100 Hz. A algunos pacientes también se utiliza chaleco percutor o vibratorio. Sí sirve porque aunque ustedes vean que mueve bruscamente a su paciente, y más en paciente pediátrico se ve más brusca la aplicación del chaleco percutor vibra de 10 a 30 Hz. Me respeta lo fisiológico. Pero les digo, los mecanismos mecánicos, las arañitas, no. Entonces nosotros nunca recomendamos mecanismos mecánicos. Mejor capacitamos a la mamá porque todo esto lo tiene que aprender la mamá o el papá a vibrarlo con la mano, porque respeta lo fisiológico. ¿Le podemos pasar al siguiente video, por favor? Y les digo, se vibra tanto boca arriba, de lado y si es posible también sentado mi paciente. Y aquí volvemos a enfatizar lo mismo, las vibraciones que se hacen. Si se dan cuenta, la licenciada no está moviendo los dedos ni la muñeca y la vibración parte del codito. Es difícil de conseguir una buena vibración, por eso se les tiene que estar capacitando y se les hace ir a terapia varias sesiones para que ustedes como papás puedan hacer estas vibraciones. Y les digo, eso es lo que más se acerca a la función normal del pulmoncito. Aquí está en prono o boca abajo en la paciente y es lo mismo. Dirijo tanto la expiración con vibraciones a campos pulmonares. Las técnicas se pueden hacer por separado. Primero puedo dirigir nada más la expiración. Dirigir la expiración no es que yo voy a comprimir el pechito de más. Cuando mi paciente expira o saca el aire, sume la costillita y la terapeuta nada más hace esa guía. Esa guía en paciente pediátrico es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos que solamente estamos trabajando el pulmoncito, también estamos trabajando el cerebrito del niño. El niño está madurando su cerebrito. Cuando la terapeuta le está hablando y le está diciendo, cuando la terapeuta está tocando a mi niño, aquí en el cerebrito se conectan muchos circuitos que hacen que después mi paciente respire de esa manera sin que le tenga que poner la mano y sin que se lo esté diciendo. Entre más sentidos se empleen en un niño para trabajarlo, el engrane en el cerebrito va a ser mejor. Entonces, les digo, aunque ustedes vean que son técnicas muy sencillas, tienen grandes cambios en nuestros pacientes. Y esto es lo ideal, que nuestro paciente logre hacer las técnicas ya sin que nuestra fisioterapeuta, la asista. Aquí si se dan cuenta, la fisioterapeuta ya no le está tocando para nada, ya no está dirigiendo salida de aire, ni está comprimiendo, ni está vibrando, sino que solamente está dando comandos verbales. Aquí lo único que hace la terapeuta es decirle que inspire profundo, que haga una respiración diafragmática y que después el aire lo pueda sacar poco a poco para que el diafragma ascienda de manera correcta. Pero esto sería lo ideal, dirigir a nuestro paciente. Hay técnicas que son activas asistidas, hay técnicas que son activas, que serían las ideales para nuestros pacientes, que el paciente lo haga solito, y hay técnicas que son totalmente pasivas. El fisioterapeuta tiene que hacer todo. Depende de la edad y de las características de nuestro paciente, pero lo ideal sería esto. Ahora, segunda parte, y les digo, es la que nos debe de abarcar más en un programa de rehabilitación y la que nos da más beneficios, el ejercicio aeróbico. Antes de enseñarles cómo se hace, les voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros estamos en reposo, nuestro pulmoncito tiene muchas zonas que no se están aprovechando. Tenemos zonas del pulmón que tienen buena entrada de aire, pero no llega sangre. Y al contrario, también tenemos zonas del pulmoncito donde sí llega bien la sangre, pero no llega bien el aire. Son zonas del pulmón que se están desperdiciando, si así lo quieren ver. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar, necesitamos que esas zonas del pulmón que no se están aprovechando de manera habitual, se aprovechen. Y la única manera de aprovecharlas es durante el ejercicio. Por más que yo le enseñe a meter y sacar el aire a mi paciente, nunca voy a hacer que esas zonas del pulmoncito que no están funcionando en ese momento se empiecen a utilizar. Cuando yo hago ejercicio es la única manera en que se empiezan a implementar. Cuando hacemos ejercicio e incrementamos la actividad física, lo primero que hacemos es aumentar frecuencia respiratoria. A todos nos ha pasado. Empezamos a intentar a que mi pulmón capte más volumen. Por eso aumento la frecuencia respiratoria. Pero va a llegar el momento en que aumente la frecuencia respiratoria no le sirva a mi pulmón. Entonces, cuando yo hago ejercicio, dirijo el ejercicio, hacemos que nuestro cuerpo produzca sustancias
para que en las zonas del pulmón donde no llega bien la sangre se empiecen a abrir los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos obviamente llevan sangre que va a absorber el oxígeno. Y también van a producir sustancias donde el pulmoncito, donde no está entrando el aire o los alvéolos están colapsados, también los alvéolos se puedan abrir y la sangre lo pueda llevar. Y les vuelvo a enfatizar, la única manera en que podemos abrir esos cortocircuitos a nivel pulmonar es durante el ejercicio. Y en mi paciente de fibrosis quística los necesitamos mucho. ¿Por qué? Si ya tengo un daño pulmonar, pues obviamente tengo menos tejido del pulmoncito que me ayuda para absorber el oxígeno. Entonces, si yo sé de antemano que tengo zonas del pulmón que tal vez estén sanas y que no las estoy utilizando de manera normal o cuando tengo actividades sedentarias, el ejercicio me va a permitir que abran esas zonas. Por eso es tan importante el ejercicio. Les digo, todas las técnicas de fisioterapia pulmonar que les pongan a sus pacientes, ninguna van a abrir con esos espacios o esos espacios desperdiciados, solamente es con el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico se puede hacer de dos maneras, también dependiendo de las características de mi paciente. Uno es ya con aparatos, que sería lo ideal, con una caminadora, una banda sin fin, o si mi paciente está muy pequeño y no me obedece indicaciones, porque para utilizar la caminadora tiene que tener cierto tamaño, se utiliza calistenia. Esto es calistenia. Esto no es técnicas de fisioterapia pulmonar ni nada por el estilo. Esto es calistenia. Aquí la terapeuta dirige a mi paciente. Mi paciente aquí tiene 6 años. Está en el límite entre realizar un buen programa completo o entre auxiliarlo. ¿La calistenia en qué consiste? Son movimientos sobre todo de brazos o de cintura escapular que tienen cierto ritmo o cierta frecuencia y que van acondicionando a mi corazón y a mi pulmoncito a trabajar en un mismo ritmo. Aquí lo que hace la licenciada Rivero, ya sea nada más con el movimiento de los brazos y en este video con el bastoncito, es dirigir eso. Y aunque veamos que es una técnica muy sencilla, el mismo movimiento que me hace los bracitos hacia arriba, pues me permite abrir los espacios intercostales y que mi paciente meta más airecito. Y aparte me permite que el corazón trabaje a cierto ritmo, que no se force. Y de esta manera lo estamos acondicionando a mi paciente. Igual aquí son ejercicios de bastón. Y esto es muy importante porque muchas veces a nuestro paciente con fibrosis quística no le permitimos hacer actividad física y obviamente los músculos también están acortados o contracturados. Si yo hago que la fisioterapeuta dirige este tipo de movimiento, poco a poco mis músculos de la caja torácica, sobre todo los pectorales, los de hombro que son los deltoides, son más flexibles y eso permite que mi paciente respire también de mejor manera. Una más, toma aire por la nariz. Y aquí también, muchas veces las técnicas no se aíslan, también la licenciada está dirigiendo cómo saca el aire. Lo ideal es que cuando esté haciendo la calistenia, el airecito se meta totalmente por la nariz y se saque por la boca para jugar con las presiones que tenemos en la vía aérea superior y no estorbarle a la función normal del pulmoncito. Sí, siempre los niños nos pueden llorar un poco durante la terapia, pero vean aquí, es totalmente el movimiento dirigido. Ya no lo está auxiliando la terapeuta. Esto sería lo ideal para la calistenia. Y les digo, aunque ustedes vean que son movimientos sencillos de brazos, está trabajando a cierto ritmo para que el pulmoncito y el corazoncito se coordinen bien, no trabajen de más y lleven el suficiente oxígeno a los músculos para que puedan tener un buen rendimiento. La calistenia tal vez es lo más sencillo que podamos hacer, pero el pero de la calistenia es que no sé a qué tanto estoy forzando ese pulmón y ese corazoncito. Entonces les digo, estas son técnicas habitualmente para niños pequeños o que no nos ayudarían mucho en un ejercicio un poco más dirigido. Muy bien, esto sería lo ideal para trabajar ejercicio aeróbico. Los trabajamos en una caminadora o banda sin fin. ¿Qué tanto le vamos a exigir a nuestro paciente? Depende de las pruebas que realicemos. Con una caminata de 6 minutos o con una prueba de ejercicio cardiopulmonar, nosotros sacamos algo que se llama capacidad aeróbica, que es el VO2 máximo pico, así nos los da el equipo, o lo podemos calcular por la caminata de 6 minutos. Habitualmente mi paciente con fibrosis quística, si no me presentó desaturaciones mantenidas durante su ejercicio, su prueba de ejercicio, y no me aumentó mucho la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, lo ideal es que le ponga un ejercicio aeróbico de moderada frecuencia, que es decir, que voy a forzar al corazoncito de mi paciente a trabajar entre un 65 hasta un 85% de lo que me puede dar. Si mi paciente tuvo una mala prueba de ejercicio y me desaturó mucho tiempo y el corazoncito se aceleró demasiado, inclusive me subió la presión, habitualmente los manejamos al 50% nada más de lo que puede dar, sin incrementar esa
cantidad de esfuerzo. Por eso es importante que previo a esto, aunque ustedes digan, se sube a la caminadora y empieza a caminar, ¿no? Es importante valorar qué tan preparado está su cuerpo para la intensidad del ejercicio que le pongamos. Entonces, siempre nuestro paciente, aunque la misma caminadora tiene para monitorizar, siempre está monitorizado obviamente con un oxímetro que nos da saturación, frecuencia cardíaca, y cuando ya tiene mucho daño pulmonar, inclusive los monitorizamos con un capnógrafo para ver qué tanto CO2 me está reteniendo durante el ejercicio. Obviamente, si mi paciente requiere oxígeno, se lo voy a dar. El oxígeno, aquí tenemos dos disyuntivas. Uno, tal vez mi paciente no utilice oxígeno de manera convencional, pero yo durante la prueba de ejercicio vi que desaturaba mucho y que no compensaba para nada o no subía esa saturación. Entonces yo le indico a la terapeuta que durante el ejercicio sí le ponga el oxígeno. También la cantidad de oxígeno la determinamos como le fue al paciente con la prueba de ejercicio. O viceversa, tal vez mi paciente ya tiene un daño pulmonar y ya tiene el oxígeno las 24 horas. Entonces lo que hacemos durante el ejercicio es una regla general, les digo, hay que individualizar, tal vez el neumólogo ya le dejó a mi paciente que utilice 1 o 2 litros de oxígeno por minuto durante todo el día. Durante el ejercicio al menos se tiene que duplicar la cantidad de oxígeno que utiliza de manera basal. Es decir, si utiliza 1 litro en el ejercicio, le vamos a decir a la terapeuta que le suba a 2. Y si utiliza 2 a 4, ¿no? Es regla general, les digo, en cada paciente va a variar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo cuidado en el oxígeno suplementario que utiliza mi paciente, aunque el ejercicio sea el indicado y sea la frecuencia indicada, lo voy a colapsar porque no tiene ese sustrato energético. Eso también lo tenemos que cuidar mucho. Y durante el ejercicio, ¿le podemos pasar al siguiente video, por favor? Siempre hacemos que nuestra terapeuta monitorice todos los cambios en una hoja de ejercicio. No quiere decir que nada más la terapeuta va a estar viendo los monitores de la caminadora y del oxímetro. Llenan una hoja especial de ejercicio que aquí se podía ver. Esa hojita especial del ejercicio me dice en qué etapa está mi paciente. Si está en calentamiento, si está en entrenamiento o está en recuperación. En qué minuto va del ejercicio y cómo está respondiendo el corazoncito y el pulmoncito. Esto a mí me sirve mucho como médico. ¿Por qué? Después de que un programa de fibrosis quística ingresa a un programa de ejercicio aeróbico, ya lo citamos de nuevo en consulta y parte de la valoración en la consulta es agarrar todas las hojitas de ejercicio, que dependiendo de la frecuencia con que iba a terapia, lo ideal sería que fuera al menos 3 veces a la semana o 5 veces a la semana la terapia. Con esas hojitas yo me doy cuenta qué tanto está mejorando mi paciente y si el ejercicio es el adecuado para él o si lo tengo que modificar. Porque les digo, muchas veces también las pruebas que hacemos inicialmente pueden variar las condiciones de mi paciente y durante el ejercicio pues ya tengo muchas evidencias de cómo respondió realmente el corazón y el pulmoncito. Y les digo, esta es la parte más importante de un programa de rehabilitación, el ejercicio aeróbico. Es el que nos va a dar mayor beneficio para la función de nuestro pulmoncito, más allá de las técnicas de fisioterapia pulmonar. El ejercicio habitualmente dura 30 minutos. Son 10 minutos de calentamiento, 20 de entrenamiento, que es la parte importante, y 10 minutos más de recuperación. Este tiempo puede disminuir o aumentar hasta 1 hora, dependiendo también de las características de mi paciente. Les vuelvo a decir, no son recetas de cocina, cada paciente tiene su programa individualizado en este aspecto. Y finalmente el ejercicio anaeróbico. Perdón. El ejercicio aeróbico en niños pequeños monitoreado sería, forma parte de una terapia que sería adicional al deporte normal que se promueve en los niños. Sí, sería adicional. Nada, hace natación y fútbol y adicional estos ejercicios monitoreados. Habitualmente es importante esta pregunta que realizan. Al paciente con fibrosis quística siempre se les recomiendan 2 tipos de ejercicio, uno dirigido y uno general. El dirigido es todo lo que estamos hablando ahorita. El general es cualquier deporte que desempeñe por su cuenta. Y siempre son los dos. Un ejercicio general no sustituye un programa de rehabilitación, nunca va a ser así. Siempre al paciente, y qué bueno que hizo esa pregunta, se le recomienda 2 tipos de ejercicio. El dirigido, que es todo el programa de rehabilitación pulmonar que le estoy hablando, y el general, que puede ser cualquier actividad física o deporte que les recomendemos. Pero nunca se sustituyen. Y les digo, para hacer un programa en cuanto al ejercicio aeróbico, y hablando de la edad, antes de los 6 años de edad, habitualmente es pura calistenia, no les dejamos algo más. Después de los 6 años de edad, ya podemos hacer un ejercicio dirigido, ya sea en caminadora, en ergómetros, etcétera. Caminadora es más sencillo en niños, pero también podemos hacer ergómetros o bicicletas de brazos y de piernas.
ese ejercicio aeróbico finalmente. También el tipo de equipo que utilizamos varía de acuerdo a las características y a la edad de nuestro paciente. Pero sí, un ejercicio general o un deporte no sustituye a un programa de rehabilitación. Mi niño es tratado en el Instituto Nacional de Pediatría y este tipo de ejercicio no lo realizan. No, bueno, él es muy energético, hace mucho ejercicio en la casa y le hacemos su terapia física, más aparte sus nebulizaciones. No sé cuál sería un contacto para que tuviéramos también este tipo de ejercicio. Bien. Con el Instituto Nacional de Pediatría, ahí está el doctor Medina y la doctora María Carmen García, si no me equivoco. Sí, porque a mi niño no le han dejado ejercicios asistidos ni nada por el estilo. Solo bien. La terapia pulmonar. El problema de esto es que, bueno, en el Hospital Infantil de México yo tengo la preparación como rehabilitador pulmonar, por eso implementamos este tipo de ejercicio. En el Instituto Nacional de Pediatría, de acuerdo a lo que yo conozco, no tiene un médico que tenga la preparación a nivel pulmonar, pero sí se podría implementar un programa. No requieren tener un médico de rehabilitación pulmonar, tienen médicos de rehabilitación pediátrica ahí y ellos podrían implementar este tipo de programa. Realmente desconozco, y eso ya son motivos de cada institución, por qué no implementan un programa completo. Les digo, yo les vengo a decir lo que nos dicen las guías internacionales y es lo que intentamos hacer en nuestra institución. Pero sí sería hablar con el médico. Muchas veces yo les digo así a los papás, fui a una plática que dio fulanito de tal y decían que un programa de rehabilitación comprende esto y esto y esto. Yo quisiera como padre que ustedes me pudieran apoyar aquí a que mi paciente pudiera tener este programa completo de rehabilitación. Y yo creo que los médicos de ahí del INP estarían en la mejor disposición y no necesitarían a alguien, les digo, de rehabilitación pulmonar para implementar este tipo de programa. Si ustedes se están dando cuenta, es algo muy sencillo, pero muchas veces por la sencillez que tienen las cosas, no les damos importancia o no las realizamos. Pero sí sería hablar con los médicos. Y yo creo que están en la mejor disposición. Y sí tienen las caminadoras, tienen oxímetros para hacer esto. Les digo, no se requiere la gran tecnología. Entonces, vamos con la última parte, que les digo que aunque nada más abarca tal vez el 10% del programa de rehabilitación, también es una parte muy importante, el ejercicio anaeróbico. Cualquier paciente que tenga una patología crónica, y sobre todo si es pulmonar, y ustedes lo han visto con sus pacientes, con sus familiares, pues habitualmente son delgaditos, flaquitos, y también por eso es tan importante el apoyo nutricional. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ganarle tanto fuerza como masa muscular al músculo. ¿Por qué? Porque si yo tengo buenos músculos, les vuelvo a repetir, tengo buenos pectorales, tengo buenos deltoides, voy a facilitarle la tarea al diafragma y a los intercostales para que pueda realizar una buena respiración y un buen manejo de secreciones. Si yo mi paciente lo tengo todo flaquito y el pectoral está todo delgadito y el deltoides también está flaquito y no tiene fuerza, le dificulto mucho las dos tareas anteriores a mi paciente. Entonces, una parte importante es fortalecer músculos en mi paciente. Obviamente, son músculos muy específicos, no tengo que fortalecer todo el cuerpo en mi paciente. Los músculos que habitualmente trabajamos en pacientes con fibrosis quística son pectoral mayor, menor, aquí en el pechito, aquí en la cintura escapular son deltoides anterior, deltoides medio y supraespinoso, y trabajamos un poco en codito también, bíceps y tríceps braquial. También las guías nos dicen que tenemos que trabajar músculos de la cintura pélvica, trabajamos glúteo mayor, medio, psoas ilíaco, y cuádriceps, que es el músculo que estira la rodilla. Si yo trabajo todos esos músculos, 1, facilito la tarea de los músculos respiratorios y 2, hago más eficiente a mi paciente en sus actividades cotidianas. Les digo, el tipo de fortalecimiento varía de la edad del paciente. Son niños, están creciendo, no le puedo cargar cualquier cantidad de peso. Es mala la idea de decir, pues lo que aguante, eso es lo que tiene que soportar. No, porque son niños finalmente y están creciendo. Si yo le cargo peso de más a mi paciente, lo único que voy a hacer es tal vez hasta lastimar el cartílago de crecimiento, alterar el metabolismo que tiene mi paciente y no le voy a dar ningún beneficio. Entonces, habitualmente también tenemos fórmulas para calcular qué cantidad de peso tiene que cargar mi niño y eso es de acuerdo a su edad, a su peso y a la talla que tenga mi paciente. Les digo, no es de que cargue peso por cargarlo y lo haga. Habitualmente lo que hacemos, aquí la licenciada Rivero, por ejemplo, está trabajando con polainas de 750 gramos, que fue lo que se calculó para esta pequeñita, aquí por ejemplo está trabajando lo que es el bíceps braquial, o el músculo que flexiona el codito. En niños habitualmente, porque les digo, un niño funciona muy diferente a un adulto,
no nos importa tanto qué tantas repeticiones realiza mi paciente, sino el tiempo. Cada músculo se tiene que trabajar 1 minuto en niño y le debemos de dar a ese músculo al menos 2 minutos de descanso antes de volverlo a trabajar. Un niño funciona muy diferente a un adulto. Un adulto funciona a base de pura azúcar. Yo necesito azúcar para que mi músculo trabaje aparte del oxígeno. Un niño no. Un niño hasta los 12 años de edad o antes de los 12 años de edad utiliza más grasita y proteína. Y la grasita y la proteína se me agota más que el azúcar. Un adulto yo lo puedo dejar que esto lo haga durante más minutos y no pasa nada, utiliza azúcar. Un niño no, utiliza grasa y proteína y se agota más rápido el músculo. También tengo que cuidar estos detalles. Si yo de repente le digo, porque lo hemos escuchado desafortunadamente, pues que cargue X cantidad de peso, no me importa qué peso, qué talla tenga, y que haga repeticiones hasta que se canse. Eso no es adecuado en un niño. En un niño les digo, hay que calcular todo y dirigir mucho esto. Cada músculo, les digo, en un paciente pediátrico, al menos hasta antes de los 12 años, es 1 minuto de trabajo, no me importa si hizo 20 o 30 repeticiones, pero es 1 minuto y déjalo al menos descansar 2 minutos. Y mientras descansa 2 minutos de ese músculo, podemos trabajar otro músculo. Por eso es importante que la licenciada lo dirija. Les digo, muchas veces decimos, pues es que nada más cargar una polainita y doblar y estirar. No es tan sencillo, y más en paciente pediátrico. En un adulto sería más fácil. En un adulto no nos preocupamos de muchas cosas, pero en un niño, les digo, finalmente está creciendo, está desarrollando, sí tenemos que observar todo ello. Igual, aquí estamos cargando peso, tiene las polainas y la terapeuta está dirigiendo el movimiento. En este caso está trabajando el cuádriceps, que es uno de los músculos que nos marca la bibliografía internacional que tenemos que trabajar con los pacientes de fibrosis quística. Muchas veces, si mi paciente obviamente no tiene buena fuerza muscular, mi terapeuta también lo tiene que dirigir. Les digo, dependiendo de las características del paciente, es qué tanto la fisioterapeuta lo va a asistir. Lo ideal sería que nada más dirigiera de manera verbal y el paciente hiciera todo. Y es muy importante el posicionamiento también de mi paciente. Si yo no posiciono a mi paciente, tal vez no esté trabajando ni el músculo que me interesa porque está trabajando con otros músculos. Por eso aquí la licenciada Rivero está sujetando el muslo para que no me compense con caderita. Muchas veces los pacientes con patologías crónicas y más pulmonares, pues lo que hacen es, si tengo un músculo débil, compenso con la función de otro músculo. Entonces, en la terapia es muy importante que trabaje ese músculo específico. Y esto también es esta también es una parte que se descuida muchísimo. A ningún paciente pulmonar, y sobre todo los de fibrosis quística, muchas veces no se les ponen a fortalecer músculos. Porque decimos, ¿qué tiene que ver fortalecer un músculo con la función pulmonar? Pero si entendemos ese circuito que les decía entre pulmón, corazón y músculo, vamos a entender por qué esto. Y les digo, mejora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Un programa completo de rehabilitación como el que les estoy enseñando, de fisioterapia pulmonar, ejercicio aeróbico y anaeróbico, al menos 1 hora al día para nuestro paciente. Y les digo, lo ideal sería al menos 3 veces al día, 3 veces a la semana, o 5 veces a la semana. Si no, igual, si se dan cuenta, las polainas están igual, pero aquí que está trabajando la licenciada Rivero, ya músculos deltoides en la cintura escapular. Estos músculos, les digo, si están con buena fuerza muscular y aparte de aumentar la masa y la fuerza, también aumentan la flexibilidad del músculo. Obviamente, por la relación que tienen con el pechito, van a hacer que sea más fácil expandir el tórax y desinflarlo cuando le estemos haciendo la fisioterapia pulmonar. Es como si ustedes tienen un resorte oxidado, no lo van a estirar fácilmente, pero si el resorte está nuevo, pues es muy flexible y es fácil de manipular. Si lo vemos desde el punto de vista mecánico, así funciona nuestra caja torácica, nuestro pechito. Por eso es importante trabajar todo esto. Y volvemos a lo mismo, muchas veces dirige la terapeuta para trabajar el músculo exacto que se tiene que realizar. Y por último, y esto sí se recomienda que lo maneje el médico y que no lo indique la fisioterapeuta, son mecanismos o instrumentación. El aeróbica creo que es conocido por la mayoría de los pacientes. El aeróbica también tiene ciertas prescripciones. Por ejemplo, es presión positiva. Va a vencer una resistencia el paciente cuando lo saque el airecito. Si mi paciente ya tiene bronquiectasias y son grandes y yo le mando el aeróbica, lo voy a perjudicar, voy a dañar más ese pulmoncito en vez de beneficiarlo. Entonces, por eso también requiere una valoración médica. El aeróbica es muy bueno y también lo utilizamos mucho en el Hospital Infantil de México porque me permite 2 beneficios.
Ustedes se han dado cuenta que tiene un instrumento para variar la cantidad de resistencia que pone. No está documentado qué tanta resistencia pone, porque ustedes se dan cuenta cuando se le mueve a la aeróbica no tiene numeritos que nos indiquen qué presión está. Nada más se maneja como leve, moderado y alto, ¿no? Si acaso, tiene 3 o 4 topecitos de la aeróbica. Habitualmente la presión que manejamos es de 7 centímetros de agua hasta 25 centímetros de agua. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque en mi paciente, aunque digamos, bueno, le está soplando a ese aparatito, esa presión que está venciendo mi paciente al sacar el airecito, se transmite a la vía aérea. Y esa presión es la que permite a mi vía aérea mantenerse abierta. Y es lo que hacemos un efecto de ferulizar la vía aérea. Entonces, al ferulizar la vía aérea me permite que el flujo de aire que estoy favoreciendo a la expiración sea más efectivo y que arrastre mejor las secreciones. Y otra parte importante de la aeróbica es que al utilizarlo aumenta el tiempo de contacto entre mi alveolo, que tiene el aire, con mi vaso sanguíneo que lleva la sangre. Entonces permite que por mayor tiempo estén en contacto y por lo tanto absorban más oxígeno. Por eso cuando probamos el aeróbica y se lo dejamos al paciente, siempre lo monitorizamos. Si con el aeróbica no subo la saturación que tiene mi paciente, no le sirve a mi paciente. O al contrario, si desatura a mi paciente y mantiene esa desaturación, quiere decir que no le va a funcionar el aeróbica. Por eso el médico lo tiene que probar, al menos con el oxímetro, y ver cómo se está comportando esa saturación de oxígeno. Entonces les digo, no es de que compre el aparatito y que sople no sé cuántas veces y ya que lo utilice. Otra ventaja de la aeróbica, y por eso tiene la cajita abajo, y ustedes cuando lo lavan y lo desarman se pueden dar cuenta de eso, es que tiene un flúter, tiene la vibración. Esa vibración me mejora el flujo laminar y aumenta el movimiento de los cilios y también me ayuda a sacar mejor las secreciones. Por eso el aeróbica es un equipo muy completo para pacientes con fibrosis quística. Pero, les digo, también tiene sus indicaciones o hay que observar pequeños detalles para mandarlo. Dependiendo de cómo me responda mi paciente en el consultorio al utilizar el aeróbica cuando lo prescribimos, es qué tanto tiempo o qué tantas repeticiones le mando. No hay recetas de cocina tampoco para el aeróbica. Entonces, les digo, cuando lo compra el paciente, nos los lleva al consultorio y ya los prescribimos, lo estamos monitorizando para ver cómo le va la inspiración y la expiración con el aeróbica. Y dependiendo de eso, las reglas generales, las vuelvo a citar, hay que individualizar en cada paciente, pero reglas generales es, si realmente me aumenta bien mi saturación, no sé, mi paciente empezó con 92 y al utilizar el aeróbica aumenta 95, 97, se lo puedo mandar 3 minutos 3 veces al día. Pero si mi saturación no sube bastante o mi frecuencia cardíaca es la que está acelerándose, empezamos con 20 repeticiones en la mañana y 20 repeticiones en la tarde. Y obviamente en cada consulta, también en la finalidad de la consulta médica, se está checando cómo se comporta el uso de la aeróbica para ver si también podemos incrementar tiempo, repeticiones o la resistencia que pone el aparatito. Entonces les digo, no es de que lo compren y vamos a que sople y saque el aire ahí. No es tan sencillo tampoco si realmente queremos obtener los beneficios que les describí. Entonces, esto es un programa completo de rehabilitación. Yo siempre les hago mucha énfasis que rehabilitación no es solamente la fisioterapia, rehabilitación es todo un equipo, todo un personal médico, es el médico, el fisioterapeuta y a veces agregamos a otro tipo de personal, que este es un programa completo y que si queremos beneficios reales para nuestro paciente con fibrosis quística, obviamente se tiene que realizar de manera completa. Y les vuelvo a enfatizar lo último que les decía, no son recetas de cocinas. No, es que a fulanito de tal me platicó que con esto mejoró mucho la salida de secreciones, ¿no? Voy a ver si mi hijo también lo puede hacer. No es así, no son recetas de cocina. Hay que llevarlo con el médico, que el médico valore en muchos aspectos y que estas normas generales que les acabo de explicar se adapten a su paciente. Y así se obtienen los mejores beneficios. Entonces, este es nuestro edificio de rehabilitación del Hospital Infantil de México. Aquí es donde llevamos a cabo este programa. Les digo, trabajamos en conjunto. Ni un médico trabaja un solo paciente con fibrosis quística. Como lo decía el doctor Lezana, es un manejo multidisciplinario. Cada quien va a hacer una parte para darle beneficio a sus pacientes. Entonces, cualquier duda aquí en el Hospital Infantil de México estamos para servirles. Gracias por su atención.